Viajar en el tiempo ha sido un sueño humano durante siglos, desde las novelas de George Wells hasta los guiones de Hollywood. Pero ¿y si no fueran solo historias? A lo largo de los últimos 100 años han surgido testimonios y leyendas urbanas que apuntan a viajeros reales, incluso algunos se atrevieron a predecir situaciones como las que hoy vivimos. Hoy en Inspira Historia vamos a ver qué hay de verdad y qué de mito en las historias más fascinantes de estos viajeros. ¿Qué es un viajero en el tiempo? ¿Existe base científica? Un viajero en el tiempo es una persona que, mediante medios tecnológicos o fenómenos naturales, se desplaza a un punto distinto de la corriente temporal que normalmente habitamos. Esto podría suceder debido a la existencia de una dilación temporal, fenómeno real de la relatividad especial, donde un objeto que se mueve muy cerca de la velocidad de la luz experimenta el paso del tiempo más lento que el observador estático. Podría tratarse de atajos cuánticos. La teoría de la relatividad general permite soluciones matemáticas como los agujeros de gusano, túneles espaciotemporales hipotéticos que conectarían dos puntos en el espacio-tiempo. Incluso de propuestas de máquinas del tiempo basadas en teorías cuánticas de la gravedad o en la manipulación de materia exótica con energía negativa. Aunque muchos de estos conceptos existen, solo los sujeta el papel en ecuaciones y simulaciones. La física moderna ha demostrado que el tiempo no es una constante universal, sino una dimensión flexible influida por la velocidad y la gravedad. Sin embargo, debemos ser cautelosos. No existe ninguna evidencia teórica validada en laboratorio para realizar un salto temporal consciente, y además los agujeros de gusano requieren condiciones extremas y materia exótica que aún no se ha detectado. Finalmente, existen limitaciones tecnológicas. Aunque las ecuaciones permiten viajes menores en el tiempo, los desafíos energéticos y de ingeniería los hacen, por ahora, prácticamente imposibles. Con este enfoque, mantenemos la fascinación por la teoría sin perder el rigor escéptico, reconociendo las fronteras entre lo matemáticamente posible y lo real. Veamos ahora los testimonios y casos reales que han cautivado tanto a creyentes como a escépticos. Caso 1. Albielek, veterano del futuro. Albielek, quien afirmó haber nacido en 1915. Y viajar en el tiempo tras los supuestos experimentos de la Armada de Estados Unidos en el USS Eldridge en 1943, asegura haber vivido hasta el año 2137. Según su testimonio, participó en un programa secreto llamado Proyecto Montauk, donde fue entrenado para viajar a diferentes épocas y realidades. Bielek describió con detalle cómo en el año 2137 las metrópolis estaban regidas por inteligencia artificial cuántica, y que los seres humanos vivían dentro de ciudades encapsuladas por campos de energía multidimensional. Relató además que la guerra del siglo XXII había sido librada mediante máquinas autónomas burbujeantes, evitando el derramamiento de sangre directa. A pesar de la riqueza de detalles, no presentó pruebas físicas ni predicciones verificables de eventos contemporáneos. Sus confidentes publicaron grabaciones de audio y extractos de entrevistas, pero no hay documentos oficiales que respalden su historial militar ni evidencia científica de los experimentos mencionados. Este caso ejemplifica las narrativas más elaboradas de viajeros del tiempo, historias ricas en detalles, pero frágiles frente al escrutinio documental y la falta de corroboración independiente. Caso 2. Inversor llamado Andrew Carlson. En febrero de 2003, un misterioso inversor llamado Andrew Carlson saltó a los titulares al transformar tan solo $800 en más de 350 millones en apenas 2 semanas. La noticia, difundida inicialmente por un breve comunicado de prensa sensacionalista, afirmaba que Carlson había anticipado con precisión los movimientos del mercado gracias a información traída desde el año 2256. Según la leyenda, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, detuvo a Carlson por sospechas de uso de información privilegiada. Durante el interrogatorio, él, presuntamente imperturbable, explicó que provenía del futuro y que su único objetivo era financiar investigaciones cruciales para evitar crisis económicas globales. Tras unas horas de indagación, las autoridades habrían archivado el caso y eliminado todo rastro oficial del arresto. Sin embargo, no existe ningún registro en las bases de datos de la SEC ni en archivos judiciales que confirme la detención o sus asombrosas declaraciones. Ningún medio financiero de prestigio retomó la historia, y los supuestos documentos oficiales nunca han aparecido.
Analistas bursátiles con décadas de experiencia coinciden en que un movimiento de capital de esa magnitud generaría registros imposibles de ocultar en la infraestructura financiera. Este episodio ilustra cómo una narrativa extraordinaria, un inversor del futuro con datos irrefutables, puede calar en el imaginario colectivo a pesar de la ausencia de pruebas sólidas. Es un claro ejemplo de la necesidad de contrastar fuentes y mantener el escepticismo, incluso cuando la historia resulta irresistible. Caso 3. Rudolf Fentz, el peatón fantasma. A mediados de junio de 1950, policías en Times Square encontraron a un hombre indefenso, vestido con ropas propias de 1876. Sombrero de copa, frac ajado y pantalones de lana. Junto a él hallaron cartas perfectamente selladas y fechadas en mayo de 1876. Varias monedas antiguas y un curioso recibo de una tienda neoyorquina que había cerrado décadas atrás. Cuando los agentes lo trasladaron al hospital para ser examinado, el hombre desapareció de la sala de observación sin dejar rastro alguno. Al volver sobre sus pasos, las autoridades no pudieron localizar ni al paciente ni sus pertenencias. La única documentación del caso proviene de un informe policial publicado años después en una revista de fenómenos paranormales, lo que dificulta verificar su autenticidad. Expertos en historia urbana señalan que muchos de esos documentos pueden haber sido fabricados o reinterpretados con el tiempo. La ausencia de registros hospitalarios y la opacidad de las fuentes originales convierten este relato en una leyenda urbana fascinante pero, hasta ahora, indemostrable. Este fenómeno ha inspirado novelas y programas de televisión. Sin embargo, la falta de pruebas fehacientes y las inconsistencias en las fechas hacen sospechar que el peatón fantasma es más un mito urbano que un viajero temporal real. Caso 4. John Titor. En noviembre del año 2000, un enigmático usuario bajo el alias de John Titor apareció en varios foros de Internet, proclamando que había viajado desde el año 2036. Según su relato, Titor era un soldado asignado a una misión crucial: recuperar un IBM 5100 de 1975, o capaz de corregir errores en sistemas informáticos futuros tras una devastadora guerra civil global que, afirmaba, estallaría en 2015. Aportó capturas de pantalla con extensas transcripciones de sus mensajes y una imagen borrosa de un dispositivo alojado en lo que parecía un vehículo militar adaptado para el salto temporal. Su historia se propagó con rapidez entre entusiastas de la ciencia ficción y escépticos por igual, tanto por la precisión con la que describía aspectos del hardware y la programación del IBM 5100, como por la fuerza visual de sus supuestas pruebas. Sin embargo, con el paso de los años, ninguna de sus predicciones más trascendentales, como el estallido de un conflicto global en abril de 2015, llegó a cumplirse. Además, especialistas en retrocomputación han señalado que la ingeniería necesaria para modificar un IBM 5100 con las capacidades atribuidas a Titor resulta, con la tecnología conocida, prácticamente imposible. Este caso ejemplifica la fina línea entre fascinación y escepticismo. La narrativa de John Titor invita a soñar con la posibilidad de viajar en el tiempo, pero carece de la verificación independiente que demuestre su veracidad. Caso 5. Victor Goddard y la base aérea fantasma. En 1935, el coronel Victor Goddard, piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, realizó un vuelo de entrenamiento sobre el aeródromo de RAF Drem en Escocia. Al pasar sobre la pista se encontró con una escena sorprendente: hangares intactos, personal uniformado y aviones perfectamente pintados, como si la base estuviera en pleno funcionamiento. Sin embargo, un año antes el lugar había sido clausurado y los hangares desmantelados. Intrigado, Goddard repitió la ruta en 1936 y comprobó que el aeródromo había vuelto a su estado ruinoso. A su regreso, compartió su experiencia con oficiales superiores, quienes confirmaron que no existía registro de actividad en la fecha original que él había sobrevolado. Algunos argumentan que Goddard pudo haber visto un aeródromo diferente o haber confundido la ubicación debido a condiciones meteorológicas. Otros sugieren que experimentó una visión precognitiva, como si su mente proyectara el estado futuro en el pasado. No hay fotografías contemporáneas que respalden la versión inicial, y el testimonio se basa únicamente en el relato personal de Goddard. Este caso plantea preguntas sobre la fiabilidad de la percepción humana y la posibilidad de fenómenos que trasciendan el tiempo lineal,
aunque la falta de pruebas contemporáneas lo sitúa en el terreno de las anécdotas extraordinarias más que en el de la ciencia verificable. Hoy hemos recorrido años de misterio y algunos relatos asombrosos, desde foros de internet hasta supuestos experimentos secretos. Cada caso nos ha mostrado que la curiosidad humana por vencer al tiempo no conoce límites. Y no acaba aquí, hay muchas más historias por contar. Indícanos si quieres una parte 2 abajo en los comentarios. Si algo nos deja este viaje es una invitación al escepticismo informado. Disfrutemos de estas historias como narraciones cautivadoras, pero mantengamos siempre la demanda de pruebas. Las narrativas más elaboradas de viajeros del tiempo, historias ricas en detalles, pero frágiles frente al escrutinio documental y la falta de corroboración independiente. Esto ha sido Inspira Historia. Suscríbete para seguir apoyando al proyecto.